Bueno, vamos a conversar ya con la ministra de Trabajo, la abogada Ivonne Núñez, que está con nosotros aquí en Un Café con JJ. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. A ver si dividimos la pantalla para comenzar a conversar. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, lo escucho muy bien y los veo también muy bien. Muy buenos días. Muy amable. Lo ven bien, don Gustavo. Ya es para levantar el ánimo también. Disculpe la broma, ministra. ¿Cómo está? Bueno, la primera consulta, ministra, está establecido por lo menos en las letras grandes, todavía no hemos visto las letras chiquitas, que la contratación por horas va a ser posible, si es que lo aprobamos en consulta popular, en actividades turísticas. Lo primero que nos encantaría que nos comente es cuáles son esas actividades turísticas concebidas como tales, para entender que no solamente es, por ejemplo, hoteles, ¿no? Sí, debo empezar señalando en esta importante pregunta que el trabajo es un derecho y es una fuente de realización. Además, acotar que trabajo por horas no es ilegal. Que hacen relación al trabajo como la Organización Internacional del Trabajo como una aventura desde el punto de vista de la tipicidad de esta modalidad de trabajo. Consecuentemente, el trabajo por hora también es una modalidad contractual que se la utiliza en la mayoría de los países del mundo. ¿Por qué nosotros ahora en esta consulta popular vamos a enfocarnos a la posibilidad del sector turístico? Porque en efecto, lo que usted señala, el sector turístico no solamente es la parte hotelera, también implica el sector turístico la atención que se le hace a los turistas en el turismo nacional, es decir, aquellos que realizan actividades como las excursiones, las visitas turísticas a los lugares que el Ecuador ha desarrollado y ha posicionado como espacios para presentar al Ecuador internamente y al mundo. Básico aquí entender que nosotros tenemos en Ecuador escuelas de turismo que promocionan a las escuelas y promocionan también la profesionalización en el sector turístico. Tenemos un desarrollo turístico que hemos analizado, que en estos últimos años el Ecuador ha tenido un importante avance, y los datos nos dan los registros de los turistas que ingresan desde el extranjero al Ecuador, y también con la ley del turismo que se fomenta el turismo internacional, también podemos ver el desplazamiento internamente de la población ecuatoriana. Otro aspecto que el turismo ha desarrollado en estos últimos años son los lugares de recreación, es decir, y también los lugares de esparcimiento o de descanso. Básicamente estos espacios turísticos se encuentran en la sierra y se encuentran en el oriente. ¿Cuál es la proyección que nosotros como gobierno hemos dado, de acuerdo a los estudios que también hemos cruzado información con el sector turístico? Podríamos enfocarnos en el trabajo por horas. Se podría dar 30.000 puestos de trabajo para que las personas trabajen básicamente los fines de semana y también en los espacios cuando el turismo nacional, a través de esta ley de turismo, permite los feriados vacacionales. Doctora, países que sufrieron guerras secesionistas en Europa Oriental, como Yugoslavia, Checoslovaquia, ahora las distintas naciones que se desprendieron de ellas apuestan por el turismo, y la gente que se emplea ahí es gente experta. Por ejemplo, en turismo de nieve en Bosnia y Herzegovina, en turismo de verano en esta época del año, porque es una región privilegiada de Europa donde no se siente el verano tan caluroso y las familias van a la montaña. Esos países apuestan por el turismo. ¿Por qué no Ecuador, donde pasar de sierra a costa y Amazonía se puede hacer solo en horas?
Porque no ha habido quien lo impulse desde el Estado. La política de empleabilidad debe ser impulsada desde el Estado. Es un deber y una obligación por parte del Estado, es decir, por parte de quien dirige el Estado administrativamente, en este caso el presidente Daniel Noboa Sin, impulsar el turismo. Es una obligación de él, el impulso del turismo como política de Estado, pero es una obligación de él como presidente de la República impulsar el trabajo. Esa es una obligación, porque los ecuatorianos tenemos acceso, de acuerdo a lo que dice la Constitución, como un derecho natural para desarrollarnos individualmente y como personas. Usted acaba de dar varios ejemplos. Yo le voy a dar un ejemplo que se implementó desde 1989 en Cuba. Cuando cae el muro de Berlín y ya no tiene Cuba la asistencia de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, desde la URSS, a Cuba no le quedó otra cosa más que impulsar varios tipos de turismo. Impulsó y sigue impulsando el turismo de la salud. Y hay un impulso que es el turismo académico, a través de los cursos que realizan anualmente en diferentes áreas del derecho. Me llega al turismo académico en derecho de impulsar el turismo como una fuente de ingreso. Cuando uno ingresa y pisa suelo cubano, tiene que cambiar los dólares. Tiene que cambiar. Por cada $100 le entregan a usted 80 CUC. Es decir, se quedan $20 para el Estado cubano. Esta es una forma de desarrollo, por lo menos de sostenibilidad económica para el gobierno cubano, que la mantienen desde el Estado. Y lo que usted ha planteado también, el turismo en Europa se desarrolla por etapas, por espacios, por lugares. En Centroamérica también tenemos un país cuyos principales ingresos se realizan a través del turismo, que es Costa Rica. ¿Qué mejor combinación aquí que en el Ecuador? Se impulsa el turismo como política de Estado, que queden grandes fuentes de ingresos económicos, no solo para quienes impulsan desde el punto de vista del espacio privado, sino también para el Estado, y permitir que la mano de obra para nuestros jóvenes, para las personas adultas mayores, para nuestros egresados de las escuelas y facultades de las universidades del Ecuador, donde estudian turismo, puedan tener fuentes seguras de empleabilidad. Y tanto joven que necesita trabajo, doctora, usted más que nadie conoce, creo, aquí en el Ecuador la materia del Código de Trabajo. Derecho laboral, ya que mencionaba el turismo también para académico en Cuba, que nuestros jóvenes no se contaminen de un código de trabajo que data de inicios del siglo XX, doctora, y puedan optar por una opción de trabajo en sus horas libres mientras pueden seguir estudiando en la universidad. Sí, el concepto del contrato por hora es un concepto mal concebido. En la Constitución se estableció que el contrato por horas es igual a precariedad laboral y dice, punto seguido, a este concepto de la precariedad laboral para encasillar al contrato por hora, también lo encasillan la tercerización, y nosotros tenemos tercerización en 3 áreas laborales: en el área de la limpieza, en el área de la seguridad y en el área de la mensajería. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no luchan también cuando hablan de que existe precariedad laboral? Bajo el concepto equivocado y errado que tienen algunas personas en Ecuador, ¿por qué no dicen también que la Constitución ha encasillado a la precariedad laboral, a la tercerización? Yo sí lo he sostenido en la Asamblea Nacional cuando me han invitado, que por lo menos debemos ir a eliminar la tercerización en el área de la limpieza, por un hecho y un factor que es siempre un detonante: las reclamaciones que realizan los obreros de las instituciones públicas, que los tienen con pagos atrasados por más de 5 meses en el área de la limpieza. Y yo les suelo decir en la Comisión de lo Laboral y Social de la Asamblea Nacional que es importante analizar, desde que se permitió la tercerización allá por el año 2008, ¿cuánto dinero ha significado en utilidades para las empresas que han implementado solo en el sector público? Solo en el sector público la tercerización en el área de la limpieza.
y que sin embargo hay una norma en la Constitución que dice que la contratación debe ser directa y bilateral. Consecuentemente, ese concepto que se encuentra en la Constitución relacionado al contrato por horas y que ha encasillado la contratación por horas, que no es ilegal, que la permite la Organización Internacional del Trabajo, es un concepto errado, que lo que ha impedido durante años en el Ecuador, desde la vigencia de esta Constitución, es no darles espacio de trabajo a quienes sí lo pueden realizar en sus horas después de estudio, en el caso de los jóvenes universitarios, y también para los profesionales que pueden desarrollar después de sus horas, estas horas conocidas como las 8 horas ordinarias de trabajo, pueden desarrollar el trabajo un fin de semana. Claro, con lo que usted me dice, ministra, queda claro que no solamente se va a supeditar esta nueva modalidad o esta modalidad que se reconoce en la consulta a los estudiantes de turismo, ¿no? Sino puede ser cualquier ciudadano que ya, qué sé yo, que tenga tiempo, estudiantes, jubilados inclusive, que puedan acceder a esta modalidad, ¿no? Sí, esto es importante y desde el Ministerio de Trabajo, bajo la política laboral del presidente Daniel Noboa, nosotros incluso venimos ya impulsando la contratación no solo de nuestros jóvenes, sino de las personas adultas mayores. El día de ayer, el diario El Universo sacó un gran reportaje acerca de la contratación en la provincia de Manabí, en el área atunera para las personas con experiencia. Es decir, nosotros nos enfocamos al inicio de gobierno en la contratación para nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Y lo hicimos por una recomendación de la CEPAL, que dijo que en Ecuador no había empleabilidad para el sector de los jóvenes, ni tampoco había empleabilidad para el sector de las mujeres como política de Estado. Lo hemos cumplido con 2 sendas leyes, la ley de la empleabilidad para los jóvenes y la ley de economía violeta exclusivo para el sector social de las mujeres. Ahora impulsamos también la empleabilidad para las personas adultas mayores. A ver, ministra, para ir cerrando, ¿cuáles son los beneficios sociales que tendría un ciudadano que es contratado por horas? ¿Es el contrato por horas, firma, dame una factura, o de alguna manera, y no sé en qué espacio de tiempo, ese ciudadano puede acceder a algún beneficio social? A ver, el presidente de la República en la pregunta señala algo que es fundamental, porque cuando hicimos la consulta a la Corte Constitucional, nosotros establecimos en el proyecto de consulta que el contrato por horas debe obligatoriamente cumplir con todas las obligaciones del empleador. Cualquier persona que en el momento sea contratado por horas en el sector turístico, como lo ha planteado el presidente Daniel Noboa, debe tener lo siguiente. Primero, debe ser el primer contrato laboral, y segundo, cumplir con todas las obligaciones legales. Esto es la afiliación al Seguro Social, el pago de todos los derechos tan ecuatorianos que tenemos nosotros aquí, como el pago del 13º y 14º, que no se paga en ningún país del mundo, solo en Ecuador. Lo que sí se paga en los países del mundo es la afiliación, que es un derecho obligatorio en toda relación laboral. Por eso se habla del derecho al trabajo de manera digna, y también el pago a vacaciones. Consecuentemente, quien sea contratado por horas debe registrar el contrato de trabajo ante el Ministerio del Trabajo para poder nosotros tener la estadística, el registro y hacer el seguimiento del cumplimiento de todas las obligaciones legales que tutelan el derecho laboral. ¿Y ese trabajo, esa contratación por primera vez tiene un límite? No sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y luego ya tiene que ser un contrato definitivo, ¿o no? Sí, puede ser un límite de 6 meses, de 8 meses, pero básicamente la esencia del contrato por horas es los fines de semana o de lunes a viernes en horas, puede que sean horas laborables, consideradas estas comúnmente como de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o en horas que superen este horario común.
pero allí siempre se va a dar el pago del recargo, porque el Código del Trabajo establece que el pago de recargo debe hacerse después de la hora normal de trabajo, que concluye evidentemente hasta las 5 de la tarde, y allí van a tener recargos adicionales porque el Código de Trabajo así lo ha establecido. De allí tendrá, después que concluya este contrato inicial, el contrato base, que en Ecuador se conoce como contrato indefinido, que tiene una base de 12 meses. Muchas gracias, ministra Ivonne Núñez, por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un excelente día. Un abrazo, ministra. Muchísimas gracias y espero pronto compartir de manera presencial con ustedes, Sí. con ustedes un espacio de ideas y de lo que ha sido la política laboral en el Ministerio del Trabajo hasta el día de hoy. Con mucho gusto, ministra.